Parece ser que los jóvenes ya también van a empezar a tener su clase de escuela dominical cuando ellos empiecen, cuando lleguen. No han llegado, más que la hermana Ángela y Eliezer, son los únicos. Bueno, Samuel y bueno, Isaí, ya está. ¿Estás listo? Llévatelos a jóvenes entonces a ellos. Ok. Entonces, si estos niños ya han alcanzado ya la edad para pasar con jóvenes, entonces pues a jóvenes. Bien, buenos días. Pues vamos a empezar vamos a continuar con lo que hemos estado viendo hasta ahora. Primera de Juan, como lo tuvimos en la lectura. La idea era ver del versículo 28 al versículo 3 del capítulo 3, pero pues íbamos a dejar todo a medias, yo creo. Entonces por eso mejor nomás decidí tomar estos dos versículos, que es el 28 y 29, que bueno, llevamos apenas dos capítulos que ya no les veía fin, pero ahí le llevamos. Vamos a leer nuevamente estos dos versículos, el versículo 28 y el versículo 29 de Primera de Juan, capítulo 2. Lo voy a leer y después de esto vamos a hacer una oración. Dice el versículo 28 del capítulo 2 de Primera de Juan. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Señor, te damos por tus cuidados, Señor, porque gracias a ti nuevamente estamos aquí en tu casa. Nuevamente podemos tener las puertas de la iglesia abiertas, Señor, y podemos aprender cada vez más de ti. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos dejaste como instrucción para que podamos crecer, Señor, dentro del conocimiento bíblico, Señor, y con nuestra vida espiritual también pueda ser cada vez más grande, Señor, y te pedimos que pues no solamente lo veamos como un conocimiento, Señor, sino un aprendizaje, una aplicación de la vida diaria, que lo podamos poner en práctica, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos a guardarla, Señor, y a llevarla a cabo también. Gracias por lo que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues tomando en cuenta estos dos versículos, vamos a ver la lección de hoy. Pues ya en semanas pasadas habíamos visto que Juan hace unas exhortaciones, ¿no? Desde que empezamos en el capítulo 2, pues empezamos a ver las exhortaciones como Juan lo estaba manifestando a los creyentes, que pues como lo hemos repetido muchas veces, pues él había detectado que había personas que estaban entrando en las iglesias con falsas doctrinas y a la vez queriendo alterar lo que era pues la fe, lo que era la sana doctrina, con teorías falsas, conclusiones de ellos mismos. Y pues aquí vemos que Juan se está refiriendo a ellos con estas exhortaciones. Como dice él, los nombra sus hijitos, ¿no? Que es un término que él usa mucho, y pues se está refiriendo a personas que son miembros de la fe, que son miembros de la familia de Dios. Pues vimos al principio que empezó exhortando y a la vez él estaba invitando a hacer un autoanálisis, ¿no? Él invitaba a cada creyente a que se analizara pues de qué lado estaba, ¿no? Si estaban del lado de los hijos de Dios o los hijos del diablo, que es lo contrario, hablando de antítesis, o si eran de la luz, o en este caso eran de la oscuridad, hijos de la oscuridad. Ahora, si notamos esta parte donde pues nos invita también a hacer este autoanálisis, pues también podemos ver por esa parte el amor de Dios, ¿no? Que pues Él nos deja elegir de qué parte podemos estar, si ahora sí que de izquierda o derecha, ¿no? Si de la familia de Dios o la familia del diablo, pues Él nos da esta oportunidad, no nos obliga, no nos exige. Entonces de esta manera Él también nos demuestra su amor, dándonos esa oportunidad de escoger pues en dónde queremos estar, aunque pues a veces nuestras decisiones no le hacen a Él muy feliz. Entonces Él nos da esta libertad de elegir, libre albedrío le llama, ¿no? Bueno, pues después de estas exhortaciones, vimos días atrás que Juan está haciendo también un paréntesis y está hablando acerca, deja de ser, una exhortación, ahora es una advertencia
cuando nos empieza a hablar de la presencia de los anticristos, ¿no? Que lo vimos semanas atrás. Personas que vimos que se oponen al Evangelio, que se oponen a la verdad, o que tratan de poner a alguien en el lugar que no le pertenece. También lo vimos que a estas personas se les llama anticristos, alguien que está en contra de, o que quiere estar en lugar de, o que pone a alguien en lugar de, ¿no? Y pues sabemos que todo lo que va en contra de Dios no es de Dios, ¿no? Todo, o sea, no puede estar la verdad a medias o la mentira con algo de verdad, o es verdad o literal es mentira. Por eso es que Juan pues se vio obligado a reaccionar de esta manera y escribir estas cartas que tenemos aquí escritas, y pues muchas veces yo se los comenté, yo lo veía así como algo muy simple, y de hecho cuando me dieron a escoger el libro, pues yo dije, pues primero de Juan, 5 capítulos, no, pues sí, bien rápido, pues no le veo fin, pero la verdad es que he aprendido mucho, yo cosas que yo sabía, tal vez puedo decir que yo sabía, pero pues ya uno lo ve más a profundidad y es donde dice, pues la verdad es que no sabía nada, uno se confía, y pues yo creo que nadie deja de aprender, ¿no? Aún así los más preparados, versículos que pueden leer a lo mejor muchas veces, pero entran en diferentes circunstancias de la vida y pues por consiguiente el resultado es diferente, ¿no? Bueno, pues Juan sabía de estos peligros, como les comentaba, de esas personas que se hacen llamar espirituales o se hacen llamar hijos de Dios, y pues exhorta y advierte a sus hijos. Lo vimos clases atrás que pues como un buen padre, ¿no? Él estaba advirtiendo a sus hijos de este peligro, y se lo advertía tanto a los hijos maduros como a los más pequeños, a los bebés, a los hijitos, como lo nombra él, que pues en sí son más vulnerables, ¿no? a ser engañados, pero pues también no están exentos los más maduros a ser engañados o a caer en algunas de las artimañas como trabajan ellos. Y pues sabemos que de alguna manera Satanás también intenta vernos caídos, ¿no? De alguna manera, pues si no directa indirectamente usa personas para que, pues ya sea que para que caigamos en pecado o para que tengamos pues dudas acerca de la fe, y pues de la manera que él opera, ¿no? También, si recuerdan, semanas pasadas vimos la forma como él trabajaba, ¿no? Lo vimos en el versículo, me parece, 16 del capítulo 2, que habla de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿no? Vimos que es la manera que él opera, atrayéndonos tal vez a través de los ojos, el querer ser superior a otras personas, el querer sentirnos superiores o a lo mejor al nivel de Dios, es una de las cosas como trabaja Satanás, y lo vimos de ejemplo, si recuerdan, en el huerto del Edén, donde pues a través de ese fruto que era atractivo a los ojos, pues cayeron, lo probaron, y pues con la tentación de que iban a ser iguales a Dios, ¿no? Eso habla de la vanagloria de la vida. Y pues también lo vimos que es la manera como ha trabajado hasta esos tiempos Satanás. Pero pues vemos que de alguna manera Juan aquí nos advierte y nos anima a estar alimentados continuamente. Pues ¿para qué? Para que no sigamos siendo unos niños, ¿no? Unos bebés, y pues nuestro crecimiento sea progresivo y no nos quedemos estancados. Ahí vamos a ver Efesios 4, versículo 13 y 15. Nos ayuda para complementar esto. Efesios 4, 13 y 15. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí es la parte importante, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces aquí Pablo también está haciendo referencia, ¿no?, a lo que mismo Juan se refería de que, pues, hablando de términos de madurez espiritual, él hablaba de que pues no nos quedemos como niños fluctuantes, ¿no? O sea, y aquí también habla de la vulnerabilidad de los pues menos maduros en la fe, que pueden ser engañados por cualquier doctrina, ¿no? Bueno, pues ahora en esta sección, después del paréntesis que vimos semanas atrás acerca del anticristo, que era una advertencia, pues nuevamente vamos a volver a lo que es la parte de la exhortación, ¿no? Al principio hablamos de eso, pues nuevamente Juan, después de este paréntesis, nos sigue exhortando, y pues nos exhorta a permanecer. Si vemos el versículo que leímos ahorita, es la parte más fuerte, que más predomina en esos versículos,
y pues nos exhorta a permanecer, pero ¿a permanecer en quién? En Él, ¿no? No habla de Juan, habla sino de permanecer en Cristo, permanecer en su Hijo, y por consiguiente al mismo tiempo nos iba a hacer permanecer en el Padre, ¿no? Si lo vemos, lo que vimos anteriormente en el capítulo 2, en el verso 23 al 25, nos habla de si permanecemos en Él, automáticamente pertenecemos al Padre, ¿no? Vamos a leerlo para recordarlo, el verso 23 y verso 25 del capítulo 2, 23 al 25, dice: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Aquí resaltamos la palabra permanecer. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y el 25 que dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces vemos que es el resultado de esto, ¿no? Ahora, hablando en cuanto a la esperanza que nombra este último versículo, vamos a ver 1 de Corintios capítulo 13, versículo 13. 1 de Corintios 13, 13. Dice: y ahora permanecen, ¿qué dice? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿qué es? El amor, dice aquí, ¿no? Pues aquí vemos que Pablo está mencionando tres virtudes referente al cristianismo bíblico, que es la fe, la esperanza y el amor. Y pues también sabemos que se ha puesto mucho énfasis en cuanto a la fe y el amor, pero la esperanza de repente no se le da toda la atención, ¿no? O no se le da por la misma importancia que se le da a la fe y al amor. Pues sin embargo, al igual que la fe y el amor, la esperanza no es un concepto bíblico nada más, algo fundamental, es una realidad, no es algo que sabemos que está ahí, y pues es lo que también nos anima, esa esperanza a mantenernos firmes en la fe. Y como vemos, pues aparte de que Pablo y Juan nos exhortan a mantener una vida de permanencia en Él, pues es también una vez, o al mismo tiempo nos está animando, ¿no? Para que pues después de hacer el autoanálisis y ver en qué estamos fallando, pues nos anima a estar, pues a permanecer, a tener esa permanencia, a regresar a la verdad, a quienes se estén desviando, si ese es su caso, ¿no? Bueno, pues podemos verlo, no sé, como una referencia tal vez, pues en un lugar oscuro, ¿no? De que, pues hablando del término de la esperanza, podemos verlo como una luz en medio de la oscuridad, ¿no? Sabemos que pues si esa luz no existiera, pues no hay nada para dónde movernos. Entonces, mientras tengamos esta luz prendida en este lugar oscuro, podemos pues saber hacia dónde nos dirigimos y pues verlo de esta manera, ¿no? Viéndolo de una manera figurada. Espérame, que ya me perdí. Bueno, también otra de las cosas que podemos analizar en cuanto a la permanencia y la esperanza que tenemos es de que pues lo que hagamos en esta vida es lo que pues va a reflejar lo que tendremos en la venidera, ¿no? Si en esta vida podemos o tenemos la oportunidad de aceptar y permanecer en nuestro Señor Jesucristo, pues todo esto va a ser algo que nos va a dar fruto en la otra vida, ¿no? Ahora, esta luz, como les decía hace un momento, pues va a iluminar nuestras perspectivas y nos anima y nos debe de producir gozo en nuestros corazones. Vamos a ver como referencia Salmo 146:5. Salmo 146:5 dice así: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y vamos a ver Romanos 5:1 y 2. De Romanos 5:1 y 2 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios. Entonces vemos que esta esperanza que tenemos, pues es lo que nos debe de animar, ¿no? A seguir firmes, a tener pues un ánimo, y sobre todo si tenemos, cuando alguien tiene algo que pues lo valoramos o sabemos que es importante, pues tratamos de compartirlo con los demás, ¿no? Entonces es algo que debemos considerar también, que tenemos algo muy valioso, y pues que la gente que no lo tiene pues también debe de conocer esta parte. Porque pues desafortunadamente la esperanza que tenemos nosotros como creyentes, como cristianos convertidos, pues el incrédulo no la tiene. Pues ellos no tienen la seguridad que tenemos nosotros. Ellos pues a su seguridad o sus valores pues las enfocan en otras cosas, ¿no? Hay quienes se sienten seguros tal vez con el alcohol, ¿no? Para actuar, con las drogas, muchos las usan para olvidarse a veces de sus penas, pero pues sabemos que en nuestra vida no ocupamos nada de eso, ¿no? Nosotros somos o nuestro único y suficiente Salvador solamente es nuestro Señor Jesucristo, no ocupamos de nada más. Y pues algunas personas también se basan en cosas superficiales, pues siempre se enfocan, a lo mejor su esperanza es llegar a tener algo de mucho valor, una casa muy grande, a lo mejor vehículos o propiedades, pero pues sabemos que nada de esto es seguro, ¿no? El mundo se acabará y pues bien lo prometió nuestro Señor Jesucristo, que dice que no va a quedar piedra sobre piedra. Vamos a ver Proverbios 10:28, que nos dice algo referente a esto. Proverbios 10:28. 10:28 dice así: la esperanza de los justos, que dice, es alegría, y la esperanza de los impíos perecerá. O sea, por mucho que se afane la gente, igual nosotros, el que tenga algún gusto por algo de ese tipo, pues sabemos que es temporal, ¿no? Es un gozo temporal, pero aquí vemos que la esperanza de los justos es alegría. La esperanza del mundo pues está basada en un anhelo, en un plan, pero que no está cimentado en las promesas de Dios. La esperanza bíblica no es un deseo, sino una realidad futura garantizada por el Señor, que es lo importante, ¿no? No es algo que pues suponemos, o es algo que podemos llegar a esas conclusiones. Sabemos que pues literal nos lo dijo en su palabra y nos lo dejó muy claro, pues la esperanza que tenemos, ¿no? Ahora, la esperanza que pues tiene el mundo no tiene nada que ver con la que Dios nos ofrece. Vamos a ver Romanos 8:22 al 25, que espero que sí sea un 8. Romanos 8:22 al 25. Dice: porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces vemos que pues nuestra fe, lo que no vemos es lo que mantiene nuestra esperanza, ¿no? Bueno, ahora tomando en cuenta el versículo 28, el primer versículo que tuvimos en la lectura de hoy, vamos a leerlo, lo voy a leer. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Lo leí en abonos, ¿verdad? Pero bueno, ahora hablando de ese término que empieza este versículo cuando dice y ahora, pues es una palabra que señala o representa una nueva sección e indica el salto de algún párrafo. De hecho, hay quienes creen que a partir de este versículo 28 es como comenzaría el capítulo 3, digo, a pesar de las divisiones que tenemos aquí, digo, hay quienes lo ven de esta manera. Es por eso también que la división la manejamos así, ¿no? A partir del 28, continuando con el 29. Ahora, Juan, de nuevo vemos que está usando ese término hablando de hijitos, que como lo hemos mencionado muchas veces, bueno, es uno de los términos que Juan usa mucho para dirigirse a sus lectores, y pues vimos que esta palabra abarca a todos los creyentes, ¿no? A personas que son dentro de la familia de Dios, independientemente de su nivel de madurez espiritual.
Y Pablo también lo menciona en algunas veces, si vemos nada más rápidamente como referencia, 1 Corintios 4:14. 1 Corintios 4:14 también lo expresa, dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, que dice, como a hijos míos amados. No dice así literal hijitos, pero también usa ese término de hijos, ¿no? Hablando, refiriéndose nuevamente a miembros de la familia de Dios. Bueno, vemos que aquí tanto Juan como Pablo están expresando un continuo cuidado y una preocupación por sus lectores, ¿no? Refiriéndose a ellos como hijos. Ahora, permanecer, que es la palabra que vimos que resalta mucho más en esta parte, pues vimos anteriormente, no sé si recuerdan, que se traduce del verbo meno, sí, que significa morar o mantenerse. Juan usaba ese término casi, bueno, lo usó casi una docena de veces en lo que viene siendo el capítulo 15. De hecho, si se recuerdan, también lo nombramos cuando habla acerca de la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y habla de todo esto. Pues habla de esta parte, ¿no? Que dice: el que permanece en mí y yo en vosotros. Vamos a ver así rápidamente, si gustan, como referencia para recordarlo. Juan capítulo 15, vamos a leer el verso 4. Vamos a leer el 4, el 6, el 7 y el 16 del capítulo 15 de Juan. Dice el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El verso 6 dice así, 6 y 7, dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis nuevamente en mí, bueno, yo nuevamente lo puse, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el verso 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Ahora, en esta carta que hemos estado viendo en el capítulo 2, en el verso... Bueno, al principio en esta carta del capítulo 2 vemos que empezó a hablar de permanecer, ¿no? De hecho, si vemos el versículo 6 en el capítulo 2, nada más para recordarlo, verso 6 del capítulo 2, dice: el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Ahora, pues ni Cristo ni Juan se estaba refiriendo a alguna experiencia mística, ¿no? Algo fuera de, algo que no estaba al alcance de nadie. Pues el creyente tiene el mandato de preservar diariamente y sustentar su fe en el Evangelio y en el Cristo del Evangelio. Vamos a ver Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe el Evangelio. Entonces es un mandato de que nos mantengamos, de que permanezcamos diariamente preservando y sustentando o alimentándonos nosotros de nuestra nutrición espiritual, ¿no? Ahora, el mandato del apóstol Juan a permanecer en él refuerza lo que Jesús dijo también en Mateo 24. Vamos a ver en Mateo 24:13 rápidamente. Mateo 24:13 dice: mas el que persevere, ¿sí es este? Sí, que dice el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora vemos que Juan pues está definiendo ese término para definir a un verdadero creyente, ¿no? Es cuando dice el que permanece. Si vemos Colosenses capítulo 1, como que no lo entiendo de repente y dudo si sea esa, pero espero que sí. Colosenses 1, 21 al 23. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños
y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en un cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bueno, vemos que aquí hay pues coherencia, ¿no?, con las palabras de Juan, las palabras de Pablo, y en muchas otras partes que hemos notado que usa términos muy parecidos también. Ahora recordemos que nadie que profeses creer en el evangelio y luego abandona de modo permanente la fe, pues posee la vida eterna. Juan 2:19, Primera de Juan 2:19 nos habla de esto. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, se habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, no es una garantía, ¿no?, de que las personas que profesen o estén pues hablando o haciéndose pasar por creyentes quiere decir que lo sea, ¿no? Ahora dice: solo aquellos que permanecen fieles al Señor y a su palabra y dan evidencias de frutos, como Jesús lo ejemplificó en la vid, son realmente salvos, ¿no? Juan lo mencionó también en el versículo 23 y 25 de este capítulo 2, dice: todo aquel, del 23 al 25, dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pues tal vez sonará un poco repetitivo, ¿no?, que estemos leyendo lo mismo y hablando de la permanencia, pero pues aquí lo que nos está tratando de decir de que pues por mucho que digamos ser cristianos, el resultado de esto va a ser los frutos, ¿no? Si no permanecemos en Él, pues es la señal de que no somos de Él. Entonces el hecho de estar o permanecer en Él es lo que va a hacer que produzcamos fruto, ¿no? La Biblia nos enseña verdades complementarias de los verdaderos cristianos. Bueno, vamos a ver Juan capítulo 10, Juan 10, 27 al 29. De repente no le entiendo. Voy a usar otras herramientas. Juan 10, 27 al 29. Ya me acordé que había escrito. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces vemos que la Biblia pues enseña verdades complementarias, ¿no? Verdades donde los verdaderos cristianos, pues aquí habla en cuanto a ovejas, hablando del rebaño, en la otra parte habla en cuanto a la vid, los pámpanos. Entonces de alguna manera con cosas pues que podemos palpar tal vez, o podemos ver literalmente, pues podemos ver de qué parte estamos, ¿no? Pero por otra parte vemos que con todo y eso no nos libra de la responsabilidad de preservar la fe y permanecer en Cristo. Vamos a ver Judas 20 y 21. Se me pierde. Judas 20, 21 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Si vemos, aquí está hablando también acerca de la esperanza. Dice: esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Ahora, tomando en cuenta el versículo siguiente, el versículo 29 de la cita que estamos estudiando, el verso 29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él.
pues aquí vamos a ver acerca de la esperanza se manifiesta por la justicia. Bueno, vemos que el nuevo nacimiento está acompañado de justicia. Vamos a ver Romanos capítulo 6, verso 4. Romanos 6, verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y vamos a complementarlo con Efesios 4:24. Efesios 4:24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Perdón, ya me volvió a perder. Bueno, de este mismo modo, todos los que profesan ser salvos, pero no manifiestan ningún fruto, ya lo entendí, perdónenme, trabé. Dice que, del mismo modo, pues no todos los que profesan ser salvos, pero no manifiestan o no demuestran ningún fruto de justicia, pues prueban que realmente, pues no han sido salvos, ¿no? Y pues la esperanza que tienen ellos es vana. Vamos a ver Santiago 2:26. Dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, dice, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, con esto, ¿qué nos quiere decir? De que pues mientras no haya un fruto en nuestra vida, pues quiere decir que por otra parte nuestra salvación pues no somos salvos, es el término, ¿no? Entonces, pues la esperanza que podamos mencionar o podamos decir tener, pues vemos que aquí que dice que esta esperanza es muerta. Y pues por consecuencia, si no son salvos, pues por otra parte no pueden reclamar las promesas de Dios, ¿no? Pues ya que su corazón aún no está regenerado. Por otra parte, es importante reconocer los significados de estas dos palabras que encontramos en el versículo 29, cuando dice, dejen que lo encuentre, cuando dice, y sabéis, si vemos al principio del verso 29, dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí hablando de estas dos palabras, al principio que dice sabéis, es traducido de la palabra oída, que pues tiene el sentido de percibir de una manera absoluta. Y la segunda parte, cuando dice sabéis, está traducido del verbo ginosco, que expresa conocer por experiencia, ¿no? Entonces el apóstol Pablo lo que se refiere aquí es que los creyentes saben que Dios es justo y pueden reconocer también que todo lo que hace justicia pues refleja a lo que es a nuestro Señor Jesucristo, y que es decir, pues que también es nacido de Él. Vamos a ver Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, 13 al 16 apoya esta parte, nos respalda. Dice Primera de Pedro 1, 13 al 16. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó a ser santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, vivir de una manera de obediencia a Dios, pues vemos que aquí, que Juan lo ha repetido muchas veces, que manifiesta pues que somos de la familia de Dios, ¿no? Mientras pues no pasemos estos filtros que vimos anteriormente, pues no podemos nombrarnos como parte de la familia de Dios. Y pues como lo hemos nombrado muchas veces, pues nos invita por otra parte a hacernos o autoanalizarnos de qué parte estamos, ¿no? Ahora, notemos algo muy importante cuando dice, no dice que todo aquel que hace justicia nace de Él,
sino pues que la obediencia pues que tengamos hacia Él va a ser el reflejo de que somos hijos de Él. Pues Dios nos acepta en su familia, no por nuestras obras, ¿no? Y vimos en versículos anteriores que Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Entonces, de esta manera y con esta obediencia y con esta permanencia es como manifestamos que somos hijos de Él. Y pues la obediencia es una prueba de que somos sus hijos. Bueno, pues aquí Juan nos está exhortando nuevamente a autoanalizarnos, como se lo mencionaba hace un rato. Y pues nuestros frutos van a demostrar de qué parte estamos, ¿no? Como se los he repetido ya algunas veces, pues los frutos por así que uno se da cuenta literalmente qué tipo de árbol es cierto árbol a través de sus frutos, ¿no? No podemos, aunque todos los árboles tienen un tronco, tienen sus ramas, tienen sus hojas, hasta que no dan fruto podemos saber pues qué tipo de árbol es. Y pues de la misma manera nosotros, el fruto que demos, ya sea bueno, sea malo, las obras que hagamos, el ejemplo que demos hacia los demás, pues va a determinar también pues qué tipo de árbol somos y de qué parte estamos, ¿no? Ahora, pues recordemos que no solo el hecho de no hacer lo malo, ya estamos cumpliendo. Hay otra parte que vimos anteriormente que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues también es pecado. Entonces, lo que no hagamos está mal, pero lo que dejemos de hacer sabiendo que es bueno, pues también ahí estamos faltando, ¿no? Al mismo tiempo que Juan nos invita pues, a autoanalizarnos, nos invita a permanecer, a que mantengamos pegadas nuestras ramas a la vid, para que pues el fruto pues sea un fruto bueno, no sea un fruto palpable, un fruto que pues a través de ese fruto pues se pueda nutrir a otras personas. Y pues Juan nombra esta importancia de permanecer para que pues cuando Él venga no tengamos que ser avergonzados, y lo vimos en el versículo 28, ¿no? Que nos habla a permanecer en Él, a seguirnos nutriendo, a crecer espiritualmente, y pues no que al momento de que Él venga y queramos estar con Él, pues ahora sí que la misma energía positiva repela la negativa, ¿no? Es una manera de verlo así, ¿no? Y pues Pablo, por otra parte, también nos exhorta a tener una vida que busque la santidad. Por último, vamos a ver este versículo, Romanos capítulo 12, Romanos 12, 1 y 2. Todos lo hemos leído alguna vez. Agradable, y acaba con esta palabra, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, pues muchos hemos escuchado que los planes de Dios son perfectos. Pues todo lo que es Dios es perfecto, sus tiempos, su palabra. Entonces, si sabemos que en Él hay perfección, y pues mientras estemos pegados a Él, pues vamos a hacer de la manera que vamos a llegar a la medida de Cristo, como dice el versículo que leímos anterior. Pues aquí nos invita Juan y nos anima a estar pues en permanencia con Él, ¿no? Al no despegarnos, al que a pesar de que pues sí vamos a escuchar falsas teorías, falsas doctrinas o cosas de personas que a través de la ciencia quieran hacer dudar a la gente creyente, pues mientras estemos o permanezcamos en Él, pues nada de esto va a hacer efecto en nosotros. Pues por mi parte es todo, espero haya sido entendible. Que Dios les bendiga.